estimados hermanos y amigos. El tema de hoy es el Arca del Pacto. Asociadas al Arca del Pacto de Dios hay un conjunto de leyendas que han dado lugar a diversas historias surrealistas. Una de ellas es la búsqueda que los nazis hicieron del Arca de la Alianza, así como de otros presuntos objetos de poder como el cáliz de Cristo, con el fin de usarlos para incrementar su capacidad en el dominio del mundo. Evidentemente todo esto procedía de la mente de una persona supersticiosa dada al sectarismo ocultista. Es cierto que en el Antiguo Testamento Dios hizo milagros y juicios en varias ocasiones vinculados a la presencia del arca. Pero no fue el arca, sino Dios mismo, quien mostró su poder, castigando el pecado humano de quienes profanaron un objeto que simbolizaba su presencia. Como siempre, los hombres terminaron reverenciando al dedo que señalaba a Dios y no a Dios mismo. Nosotros estudiaremos el arca, solo a partir del texto bíblico. Descripción del arca del pacto y de todo lo que la rodeaba. El arca del pacto se encontraba en el lugar santísimo. El lugar santísimo estaba a continuación del lugar santo, separado de él por un velo. Hebreos 9, 3 al 4. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. El lugar santísimo era una figura simbólica del cielo o morada de Dios. Así pues, el arca del pacto se encontraba en la misma presencia de Dios. Hebreos 9:24. ¿No entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios? El arca del pacto era un baúl sagrado que contenía y soportaba otros objetos sagrados. La estructura del arca estaba formada por un cajón de madera recubierto de láminas de oro puro de más o menos 1,25 por 0,75 por 0,75 centímetros. Es decir, lo primero de largo, ancho y alto, según nos dice Éxodo 25, 10 al 11. Harás también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2,5 codos, su anchura de 1,5 codos y su altura de 1,5 codos. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. En el interior del arca se guardaba una vasija con un poco de maná, la vara de Aarón que reverdeció tras un conflicto de legitimidad y las tablas del pacto. Hebreos 9:4, el cual tenía un incensario y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Sobre el arca del pacto se colocaba una cubierta de oro denominada el propiciatorio. Este tenía el mismo largo y ancho del arca, porque estaba sobre él cubriéndolo. Éxodo 25, 17 y 21. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2,5 codos y su anchura de 1,5 codos. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Este testimonio eran los objetos que se colocaban en su interior en recuerdo de momentos pasados. Desde el propiciatorio, Dios hablaba a Moisés,
y le daba instrucciones para el pueblo. Éxodo 25, 22. Allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio entre los dos querubines que están sobre el arca, y todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. También Moisés hablaba con Dios en el propiciatorio. Es decir, Dios le hablaba a él, a Moisés, y Moisés hablaba con Dios. Número 789. Cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio y hablaba con él. Sobre el propiciatorio había dos querubines de oro cuyas alas se extendían sobre el arca. Los dos querubines estaban labrados a martillo, formando una pieza con el propiciatorio. Éxodo 25, 18 al 20. Harás también dos querubines de oro, labrados a martillo, de una pieza con el propiciatorio en sus dos extremos. Estos querubines miraban y cubrían el propiciatorio con sus alas. Éxodo 25, 20. Los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio. Los querubines son ángeles, ángeles poderosos, que realizan misiones importantes y están en la presencia de Dios. En Génesis 3:24 se nos dice que echó al hombre y puso querubines para guardar el camino del árbol de la vida. Y en Isaías 37:16 se nos dice que Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines. Por tanto, estos dos textos confirman lo que dijimos hace unos instantes. Los querubines son ángeles que moran con Dios y que hacen misiones o ejecutan misiones que Dios les encomienda, específicas que Dios les encomienda. Después de describir el arca del pacto y lo que contenía dentro y lo que estaba encima, veamos el significado bíblico y espiritual del lugar santísimo, del arca y del propiciatorio. Una vez al año, en el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba con sangre de la víctima redentora en el lugar santísimo y la esparcía sobre el propiciatorio. Como hemos visto, el lugar santísimo era símbolo de la presencia de Dios. Hebreos 9:24. No entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Así pues, la sangre del sacrificio que se esparcía en dirección al propiciatorio se ofrecía realmente a Dios. Levítico 16:14. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Y la sangre de la víctima del día de la expiación, que se esparcía sobre el propiciatorio en el lugar santísimo, se ofrecía en la misma presencia de Dios. Levítico 16:15. Degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y la esparcirá sobre el propiciatorio. La sangre de la víctima redentora, rociada sobre el propiciatorio, era simbólicamente rociada en la presencia de Dios para limpieza del pecado. La sangre expiatoria esparcida en el propiciatorio purificaba el tabernáculo de la contaminación recibida del pueblo pecador, entre el cual estaba situado el santuario. Dice Levítico 16:16, así purificará el santuario
a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. El tabernáculo estaba en medio del pueblo de Israel. El tabernáculo, que simbolizaba a Dios y su presencia, estaba en medio de un pueblo pecador, inmundo, sucio por el pecado. Por eso la sangre debía de purificar el santuario, el tabernáculo. Se rociaba el tabernáculo con sangre para purificarlo. Y sobre todo la sangre esparcida limpiaba al pueblo de sus pecados. Primeramente el santuario y después al pueblo. Levítico 16:30. Se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados. Hebreos 9:22. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Así pues, los que llegamos a ser creyentes, hemos sido elegidos para ser rociados con la sangre de Cristo. Primera de Pedro 1:1 al 2. Pedro, a los elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo limpia de pecado. Los redimidos, aquellos que estamos cubiertos por la sangre de Jesucristo, por la sangre de la expiación, estaremos un día en la presencia de Dios en el cielo. En el cielo hay constancia de que los verdaderos creyentes hemos tenido relación durante nuestra vida con el contenido del interior del arca. Hebreos 9:4. En el arca del pacto estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Los que hemos creído en Jesús tenemos el privilegio de haber comido del pan del cielo. Jesús dijo: yo soy el pan del cielo. Y tenemos vida eterna y somos hijos de Dios por Jesucristo. Juan 6:51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Juan 1:12. A todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por tanto, los creyentes hemos comido de Cristo a través de la fe. A través de la fe, Cristo ha venido a morar en nuestros corazones, ha entrado en nosotros por el Espíritu Santo que mora en nosotros, y por Cristo estamos en la vida eterna que Dios vino a ofrecer al mundo a través de su Hijo, a través del sacrificio de su Hijo. Los que somos hijos de Dios en Cristo, hemos reverdecido o nacido de nuevo por y para Dios. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Segunda Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por tanto, al igual que aquella vara seca reverdeció, floreció y dio fruto, dio almendras, los creyentes que estábamos muertos en delitos y pecados, en Cristo hemos nacido de nuevo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y los que amamos a Cristo, conocemos y guardamos sus mandamientos de corazón. El tercer objeto que estaba dentro del arca era la ley de Dios. Y en Juan 14:21 se dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Por tanto, los creyentes
los que somos de Cristo, hemos comido de Cristo, del pan del cielo, hemos reverdecido como la vara de Aarón y tenemos en nuestro corazón la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, para obedecerlos de corazón. Hemos hablado del arca del pacto. Y en primer lugar describimos el arca del pacto y cuánto la rodeaba. Dijimos que el arca del pacto estaba en el lugar santísimo, figura del cielo o morada de Dios. Y era un baúl que contenía un poco de maná, la vara de Aarón y las tablas del pacto. Sobre el arca del pacto se colocaba el propiciatorio, desde el cual Dios y Moisés hablaban. Y sobre el propiciatorio había 2 querubines de oro cuyas alas se extendían sobre el arca. Y también hablamos del significado bíblico y espiritual del lugar santísimo, del arca y del propiciatorio. Y dijimos que una vez al año, en el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, con sangre de la víctima redentora, y la esparcía sobre el propiciatorio ante Dios. La sangre redentora rociada sobre la presencia de Dios purificaba y limpiaba de pecado. Los redimidos estaremos un día en la presencia de Dios, donde hay constancia de nuestra fe en Cristo, de nuestra nueva vida y de nuestra obediencia a Él. Dice el libro de Apocalipsis, hablando simbólicamente de las moradas celestiales. Apocalipsis 21, 23 al 25 y 27. La ciudad no tiene necesidad de sol, ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera, y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella. Allí no habrá noche, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Que el Señor nos bendiga. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra nos recuerda que en el lugar santísimo estaba el arca y el propiciatorio y que todo ello hablaba de ti, de tu presencia, de tus moradas eternas, de ese lugar maravilloso donde los tuyos han de ir un día a estar contigo por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, porque por la sangre de Cristo tenemos acceso a ti, a tus moradas eternas, y porque Él nos ha dado, cual pan del cielo, la vida, nos ha dado la nueva vida por la resurrección espiritual, por el nuevo nacimiento, y también Él obra en nosotros para que te obedezcamos de corazón. Gracias, Señor. Gracias por la sanidad que sigues dando a Carmen Rosa, a Carmen Teresa, a Susana, a Santiago. Gracias, Señor, porque sigues ayudando a Misael a recuperarse, porque sigues bendiciendo a la familia de Noemí, a la familia de Josefina, porque sigues cuidando a tantas personas que te necesitan por razón de salud. Gracias, Señor. Bendice a Bexabé y a Fran y también a otros que tienen problemas o tienen otras situaciones, Señor, en las que te necesitan. Sé con todo tu pueblo, con todos tus hijos. Gracias, Padre, por todo lo que eres y haces por nosotros. Bendito seas. Por Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga.
a todos nosotros. Amén.